nosotros hemos venido ya tratando este tema de la escatología acerca de nuestra esperanza. Y quiero que tengan paciencia con esto porque no va a ser algo de 1, 2, 3 semanas más, sino que hay muchísima tela que cortar y que no nos vamos a ir a los eventos escatológicos y apocalípticos sin antes haber comprendido en detalle todo lo que la Escritura señala acerca de la esperanza de los creyentes. La esperanza para Israel era Cristo, la esperanza para nosotros es Cristo. Y estamos hablando del reino, el reino de Cristo, el reino escatológico. Entonces, rápidamente hablamos acerca de, vuelvo porque hace 15 días fue la última clase y no quiero que nos vayamos a despistar. Dijimos que la escatología, claro, la escatología es la doctrina de las últimas cosas, aclaramos eso. Dijimos que está estructurada por lo menos de dos maneras, algo que le llamamos la escatología individual, que tiene que ver con el fin o el último día para el individuo en esta vida, pero que al morir espera el día de la resurrección, sea para gloria o sea para confusión perpetua. Entonces tenemos la escatología individual. Y la otra es la escatología general, que refiere a los eventos generales o a los eventos cósmicos, por llamarlo así, que tienen que ver ya no con el individuo, sino con el reino y la consumación final de este. Ahora, el término escatología es bíblico, claro, vimos que sí, y que por lo general señala los últimos o los postreros días, es la palabra escatón, dos textos ahí que nos dieron esa señal. Luego hablamos de ¿cuándo inician los últimos días? Entonces, los últimos días inician en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aclaramos que los últimos días no son los del Apocalipsis, sino que ya estamos en los últimos días. Pedro lo señala el apóstol Pablo, lo señala el apóstol Juan y nuestro Señor Jesucristo también, que ya estamos en los últimos días. Hoy vamos a tocar el texto de nuestro Señor, Daniel 2:44, el que cita nuestro Señor en Marcos 1, 14 y 15. Nos preguntamos en estas observaciones iniciales para los profetas y para Israel cuál era el mensaje escatológico, cuál era su esperanza, y dijimos que esa esperanza para Israel y para los profetas en el Antiguo Testamento fue Cristo. Señalamos cómo Abraham esperó y se gozó porque escogió a Cristo, y vimos cómo los profetas indagaron, inquirieron y buscaron diligentemente acerca de la persona de Cristo. Ahí están los textos en la parte inferior de la pantalla. También nos preguntamos si para nosotros cuál es nuestro mensaje escatológico, cuál es el mensaje escatológico para la iglesia, cuál es nuestra esperanza. Respondimos que nuestra esperanza es la misma que la del Antiguo Testamento, es Cristo. Solo que nosotros ahora predicamos a Cristo porque ya vino, pero nuestra esperanza sigue siendo la segunda venida de Cristo, o lo que se le llama la parousia, que es el evento principal, por decirlo así, de todos los eventos escatológicos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos preguntamos que quiénes han sido los opositores de nuestra escatología o nuestra esperanza, y vimos que primero fueron los gnósticos en el inicio de la iglesia cristiana. También vimos que eran los saduceos, que no creían en la resurrección. También vimos que algunos atenienses se burlaban acerca de la resurrección. También vimos que Himeneo y Fileto dijeron que ya se había efectuado. También vimos que habían unos burladores por allá en la época de Pedro, por allá en el año 64, un poco antes tal vez, que ya estaban diciendo que no iba a haber segunda venida. Y tenemos algunos corintios también que ya estaban negando la resurrección. Muchos opositores, hoy día muchos creen que Cristo no va a venir por segunda vez. Recuerden que el primer anuncio le fue a Adán y a Eva y pasaron por lo menos más de 4 milenios y Cristo vino, se cumplió. No podemos inferir que no vaya a ocurrir esta vez. Pasaron milenios desde las promesas a los primeros padres, a los patriarcas, para que Cristo viniera, y vino. A Abraham pasaron casi 2000 años para la venida de nuestro Señor. Y a nosotros nos han pasado 2000 años, pero como iglesia seguimos esperando, o es la esperanza de todo cristiano, volver a ver a Cristo, encontrarnos cara a cara con Él.
En estas observaciones iniciales nos preguntamos también, necesitamos aclarar no solo lo que veníamos hablando acá antes de quiénes son nuestros opositores y cuándo inician los últimos días, sino que necesitamos entender si Israel y la iglesia son dos pueblos de Dios. Lo que nos llevó a responder de manera contundente por las escrituras y por el Nuevo Testamento, con textos muy claros, en prosa, no textos proféticos, no textos poéticos, no textos con construcciones de paralelismos y figuras alegóricas y demás, sino con textos muy claros de que la iglesia es el Israel de Dios y que las promesas a Israel han sido cumplidas en la iglesia. Podríamos mirar todo el Nuevo Testamento y revisar todas las referencias del Antiguo y nos daríamos cuenta que estas promesas a Israel han sido cumplidas en la iglesia y que la iglesia es el Israel de Dios, o que para Dios no vale circuncisión o incircuncisión, sino una nueva creación, dice el Nuevo Testamento, aquellos que han sido regenerados, aquellos que han sido circuncidados en sus corazones, sin importar si tienen o no la sangre del linaje de Abraham, la estirpe de Abraham, sino que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que han venido en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hoy creo que va a tocar uno o dos textos relacionados otra vez con esto. Entonces dijimos de que Israel y la iglesia son un solo pueblo, un solo cuerpo, un solo hombre, un solo templo. Son conciudadanos, miembros de la misma familia de Dios, y los dos edifican el templo de nuestro Señor. Varios textos revisamos en relación a esto, ¿verdad? Esta es una interpretación con la cual fuimos criados la mayoría de nosotros, de la cual no hablo por no conocer, sino por haber sido un predicador de esto, con conocimiento de fondo y muy emocionado con todo este tema. Pero una vez voy a la escritura me doy cuenta de que no hay una distinción entre Israel nacional y la iglesia. Acá tenemos una separación de nación y acá como de iglesia y nuevamente como de nación, pero se le ha puesto Israel nacional precisamente para distinguirlo, pero que estamos hablando en realidad de un solo pueblo de Dios. Y otras divisiones más que al momento no vienen al caso, sino que esta imagen solo tuvo el propósito de mostrar de que la interpretación general nos separa a Israel a la iglesia, y separar a Israel a la iglesia es fragmentar el mensaje del evangelio, porque Dios siempre ha tenido un pueblo desde el principio, un solo pueblo, que son los de la fe de Abraham. Ahora, después de eso, habiendo resuelto esto, llegamos a este punto neurálgico y de acá vamos a partir en oración y en leyendo Efesios 1, 20 a 23. Vamos a tener que ver el reino escatológico desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la predicación de nuestro Señor Jesucristo, en la predicación de Pablo, de Juan, de Pedro, porque una vez comprendamos muy bien el reino escatológico o el reino que esperaban los del Antiguo Testamento y el que esperamos también nosotros, el mensaje de la escatología será muchísimo más claro, mucho más claro para todos nosotros. Entonces, vamos a orar en tanto ustedes van a Efesios capítulo 1, versículos 20 y 23. Este texto nos reúne los dos conceptos que ven ustedes en pantalla. Acá encontramos, 1, el reino de Dios; 2, el parámetro o el sistema de la escritura, muy sencillo, el siglo presente y el siglo venidero, los dos en un solo texto, porque de eso se habló desde el Antiguo Testamento. Dice así Efesios 1, 20 y 21. Efesios 1, 20 y 21. La fuerza se refiere a la fuerza o al poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole, escuchen, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Qué bueno esto. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Escuchen, todas. Y sometió, estamos hablando de un pasado, esto ya ocurrió, esto no va a ocurrir, esto ya ocurrió. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor y Padre, gracias.
Hoy es un día hermoso, Señor, como todos los que nos regalas, pero hoy podemos venir y adorarte, cantar, orar, saber, Señor, que en realidad dependemos de ti en todas las cosas. Y eso trae muchísima confianza, muchísima tranquilidad. Ahora que nos disponemos a escuchar tu palabra, te ruego que abras el entendimiento de todos los presentes, la mente de cada uno de los que están en este lugar, que destapes el oído, Señor, que no escucha, que no atiende, y que traiga, Señor, a nuestros corazones el anhelo de sujetarnos a tu palabra y sentir deleite por ella. Que las meditaciones de mi corazón, los dichos de mi boca, Señor, sean honrosos ahora en tu presencia. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, acá tenemos un análisis de Efesios capítulo 1. Quiero resaltar varias cosas acá importantes porque esta va a ser la plataforma para hablar acerca del reino y de las dos épocas que nos habla la escatología en el Nuevo Testamento. No hay más, sino siglo presente y siglo venidero. Y evidentemente vamos a tener una clase, una sola clase para hablar de siglo presente y venidero, donde veremos por lo menos 15 citas del Nuevo Testamento que nos hablan con muchísima claridad acerca del siglo presente y venidero, pero todavía no es ese momento, porque antes del siglo presente y venidero tenemos que aclarar el reino escatológico. Pero tenemos acá lo siguiente. Dice un poco más atrás para contextualizarnos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Ojo, nosotros creemos porque Dios obra en nosotros, opera con su fuerza. Y enseguida va a decir con qué tipo de fuerza. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Entonces atiendan a esto porque recuerden de que nuestra resurrección depende de la resurrección de Cristo. Ya lo habíamos hablado. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Añado además de esto, de que no podemos olvidar que nosotros ya estamos reinando con Cristo en los lugares celestiales, dice este mismo libro de los Efesios. La iglesia está reinando con Cristo o está sentada con Cristo en los lugares celestiales. Acá nos dice que le sentó a su diestra en los lugares celestiales, pero va a añadir o va a aclarar para qué le sentó a su diestra. Dice acá, para ponerle sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Quiere decir que Cristo reina. Después de su resurrección en la ascensión, cuando asciende a los cielos, es puesto sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. Y aclara, no solo en este siglo, atentos. Piensen, no solo. Quiere decir de que esto no es para el siglo venidero, está hablando de este siglo. Y la expresión de este siglo en la Biblia no se refiere al siglo de Pablo o al siglo de Pedro o al siglo de los apóstoles, sino se refiere a toda la era que va desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. Retiño esto, no solo en este siglo. Quiere decir de que Cristo ya está reinando sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra. Él no está esperando tomar el reino milenial ni nada parecido. A nosotros nos enseñaron de esa manera y a mí me enseñaron, me dijeron de que Cristo venía a reinar 1000 años porque quien reina en este momento es el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, que Satanás era el que reinaba ahora y que Dios prácticamente estaba cruzado de manos. Que, como dice un pastor amigo, conocido, cercano, yo creo que los pastores lo recuerdan, ¡qué barbaridad! ¿Qué barbaridad es esa? Pensar de que Satanás en realidad está reinando. ¿Qué está reinando? Nada está reinando. Tiene el control sobre todos aquellos que están perdidos, que están sin Cristo. Esos están bajo su control y esas personas quieren estar bajo su control. Añade Efesios también, el capítulo 2, primeros 3 versículos. Pero quiero que entiendan todos definitivamente que Cristo ya está reinando y no solo en este siglo, añade acá, sino también en el venidero. Y se nos va a aclarar todavía más, punto y coma. Cuando tenemos un punto y coma es que definitivamente no cerramos la idea y que lo que viene es una ampliación de lo que se está diciendo.
¿Cómo lo amplía? Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Escuchen, todas las cosas están bajo sus pies. Aún todo nombre que se nombra, incluso Satanás está bajo sus pies, porque ese es uno más dentro de todos los principados, autoridades, poderes, señoríos y potestades. Todos están bajo Cristo. Acá dice que bajo Cristo, o que el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies. Y vean los verbos. Ojo, no es que someterá, sino que sometió. Sometió, acá dice que le resucitándole, sentándole a la diestra, sobre todo principado de autoridad, sobre todo nombre, no solo en este siglo, bueno, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio. O sea, esto también es un pretérito simple, pero que nos dice que ya ocurrió y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Claro, Él es la cabeza de la iglesia, pero ojo, porque Cristo no solo es la cabeza de la iglesia, quiere decir la cabeza orgánica, sino que Él es la cabeza gobernante de todas las cosas. Fíjense, sometió todas las cosas bajo sus pies, Él es quien gobierna todo, pero también es quien gobierna a la iglesia, que es parte del reino de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este texto es fabuloso para iniciar el estudio del reino, porque esto nos señala de que Cristo ya está reinando desde su primera venida, y está reinando no sobre una partecita, como dicen ahí, sobre la iglesia. Él reina sobre la iglesia y ya, no, Él reina sobre todo. No vamos a quitar lo que dicen las Escrituras, no vamos a cambiar el mensaje que está desde el principio de las Escrituras por someternos a una interpretación de un solo texto oscuro, alegórico y no claro. No vamos a cambiar la interpretación de que la Biblia señala de que Cristo no reinará, sino que ya está reinando. Muy claro este texto, pero no es el único, evidentemente. De este partimos para nuestro estudio el reino de Dios y los 2 siglos. Acá nos habla o nos señala de que Cristo no solo está reinando en este siglo, sino en el venidero, lo que quiere decir de que Cristo ha recibido el reino para todo este periodo que estamos viviendo ahora, y cuando venga en su segunda venida no es que va ahora sí a reinar, sino que el reino será consumado, que hoy vamos a terminar en ese punto. Para ilustrar un poco, tenemos toda la historia presente y la historia futura, que le llamamos siglo venidero en la Escritura. Podríamos decir que desde acá, desde el inicio, desde Adán y Eva, desde la caída, en realidad, desde acá viene el siglo presente, desde la caída, siglo presente. Nosotros todavía estamos en el siglo presente, pero un día vendrá el siglo venidero. Ahora, nos preguntamos, ¿y cómo la Escritura señala el paso del siglo presente al siglo venidero? Eso es más sencillo que, fíjense el sistema que habíamos presentado unas 2 diapositivas atrás, muchas cosas, muchos datos, muchas cositas por ahí, pero la escritura es mucho más sencilla. Siglo presente, siglo venidero, dividido por un solo suceso, que es el suceso de la consumación de todo el reino escatológico y de todo el mensaje que se dio desde el inicio de los primeros padres hasta nuestros días por los profetas y por los apóstoles, que es la parucía, que es igual a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga Cristo, ya terminó el siglo presente, se inaugura el siglo venidero. Y voy a hacer una afirmación fuerte, con lo siguiente va a ser fuerte, y me comprometo a comprobarlo con las Escrituras, que el día de la segunda venida de Cristo, en ese mismo día, podemos estar hablando del arrebatamiento de la iglesia. Eso es la misma parucía, es la misma segunda venida de Cristo. Algunos le han llamado de esta manera, entonces estamos hablando de lo mismo. Ese día, la segunda venida de Cristo, será el arrebatamiento. Pero ese mismo día también será la resurrección corporal de los santos. Pero ese mismo día, no otro, será la resurrección corporal de los impíos. Pero ese mismo día será el gran día del juicio final. Pero ese mismo día la muerte será destruida. Ese mismo día el pecado será destruido.
ese mismo día Satanás será destruido. Ese mismo día la tierra será quemada y deshecha. Ese mismo día la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Y ese mismo día el establecimiento del reino eterno de Cristo. 10 cosas que de pronto alguien debe estar diciendo, ¿qué? ¿Cómo se le ocurre decir eso? De pronto alguien dice, no lo había visto, necesito verlo en la escritura. Claro que si lo planteo es porque vamos a mirar todas estas cosas y vamos a ver cómo todas estas promesas escatológicas o anuncios escatológicos van a ser todos cumplidos en la segunda venida de Cristo, en el día postrero o en el día final, cuando termina el siglo presente y inicia el siglo venidero. Entonces, todo en un mismo día. La parusía o el arrebatamiento también, la resurrección de unos y otros, no solo los santos, no solo los justos, sino de los impíos también. Y si hay resurrección de los dos, hay juicio. Y si hay juicio, hay que recordar de que la venida de Cristo destruirá definitivamente a la muerte, el pecado y Satanás. Ya creo de pronto están pensando en textos bíblicos que hablan acerca de esto y que ese mismo día tanto la tierra será deshecha y quemada y tendremos nuevos cielos, nueva tierra y el establecimiento final del reino de Cristo. Muchas cosas en un mismo día. Tenemos que verlo con la escritura paso a paso. Esta es una afirmación bastante contundente. Seguro esto dará para que alguien no quiera escucharme más o de pronto de manera sensata diga, bueno, vamos a verlo en la escritura, me voy a quedar hasta que termine todo este estudio, no el de hoy, sino los que duraremos varios miércoles para completar estas afirmaciones con la escritura. Y les voy a contar, no vamos a usar esencialmente textos alegóricos y llenos de figuras, vamos a usar textos muy claros, en prosa, sin muchas figuras retóricas, que podemos leer e interpretar de manera literal y sencilla. Acá tengo un cuadro un poco más complejo, ese lo estuve meditando para construirlo. Le llamo traslape del siglo presente y venidero. Varios autores han hablado de eso, o sea, la idea no es mía, sino que en realidad esto se ve en las escrituras, es la misma figura de arriba, el siglo presente y venidero, pero obvio ya presentando algunos datos más. Acá tenemos siglo presente, volvemos a tener la flechita, debía haber puesto esta flecha del mismo color que la puse acá, y siglo venidero, solo que le añadí lo siguiente, que el siglo presente inicia desde Adán, y desde ahí podemos decir que inicia el dominio de Satanás, ¿sí? Pero que en un momento de este siglo presente viene Cristo, acá tenemos la cruz, y va a dividir este siglo presente en dos, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. En el antiguo pacto la ley está en tablas, pero en el nuevo pacto la ley está en el corazón. Jeremías 31, 33, él prometió poner la ley en nuestros corazones en el nuevo pacto. Entonces tenemos una división del siglo presente en antiguo pacto y nuevo pacto, pero la división está precisamente en la cruz de Cristo. Cuando Cristo viene por primera vez, no solo viene Cristo, sino que es la llegada del reino de Dios. O sea, el reino no es por allá los 1000 años al final, sino que la llegada del reino, y hoy lo vamos a comprobar con la escritura, la llegada del reino de Dios es acá con la primera venida de Cristo. Y acá pongo una intermitencia porque definitivamente no es el siglo venidero, pero al haber iniciado el reino es un tipo de traslape. El traslape se le llama cuando pongo las tejas, pongo una teja encima de otra, pero no completamente paralela porque no serviría nada, sino que una tejita montada sobre la otra con el propósito de que el agua baje muy bien y no se filtre entre las tejas, no las dejamos una con otra, sino más bien una montada sobre la otra. Así el siglo venidero se encuentra traslapado sobre el siglo presente y en medio de la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, que es la parusía, como lo señalamos acá, en medio de esas dos venidas de Cristo, tenemos a la iglesia, el pueblo del reino. La iglesia, el pueblo del reino. Cristo establece su reino, la iglesia es el pueblo del reino, esperamos la segunda venida, que es la parusía, para que se consume definitivamente el reino eterno de Cristo.
Pero el reino ya ha iniciado acá. La consumación será en la segunda venida, pero ya el reino está con nosotros. Cristo no reinará, está reinando ya. Parucía, segunda venida, acá pongo por lo menos dos sucesos importantes, la resurrección de todos los muertos y el juicio final. Pero como ya saben, en esta venida vamos a ver por lo menos 10 cosas en las escrituras, 10 cosas. Ya hemos salido de las observaciones iniciales, ahora iniciamos un estudio en relación a estas cosas. Ahora, este siglo presente y venidero se le ha llamado el ya, porque el reino ya ha llegado, pero todavía no, porque no ha sido consumado. ¿Cómo lo vamos a explicar? No saben cuánto me estuve pensando para poder explicarlo de manera sencilla y me pareció así. Yo sé que parece antipedagógico poner una diapositiva con tantas letras, pero ¿cómo hacía para comparar tantas cosas en un momento? Entonces se me ocurrió hacer un cuadro sinóptico que nos permita comparar un poco. Entonces pongo el reino escatológico en el Antiguo Testamento y el reino escatológico en el Nuevo Testamento. Y divido Antiguo y Nuevo en la manera como lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, que sería en el pacto, el reino escatológico en el pacto, y el reino escatológico en los profetas. Obvio, no puedo citar todos los profetas, o sea, ¿cuándo citaría yo todos los profetas mayores, los profetas menores y todos los textos que en los poéticos también nos hablan acerca de ese reino? O sea, son muchos. Por lo menos yo he escogido unos importantes para el día de hoy. Entonces, tenemos el pacto, que es la promesa, y en los profetas el anuncio de ese reino. Pero acá vamos a encontrar el cumplimiento en el Nuevo Testamento, ya. Cuando digo ya, es desde la primera venida de Cristo, pero todavía no, que es la consumación final. ¿Cuántos textos puedo poner de la consumación final? También puedo poner muchísimos, pero hoy sé que tal vez ni siquiera alcancemos a llegar a este texto de Apocalipsis. Tenía este éxodo para confrontar con Primera de Pedro 2 y los iba a dejar del mismo color y me acabo de dar cuenta que no los puse del mismo color. Pero eso no es problema porque lo puedo hacer en un segundo como para que ustedes comprendan la idea que estoy planteando acá, de que estos dos textos se relacionan y bueno, esta ya es la promesa de manera general, el anuncio, el cumplimiento y la consumación final del reino. Ahora lo voy a plantear de la siguiente manera. Vamos a mirar primero esa promesa. Cuando digo el pacto, imagínense en cuánto hay para hablar del pacto y su relación con el reino escatológico. O sea, eso nos puede tardar un estudio de muchos, ¿por qué no decir en realidad meses? Hay autores que hablan de esto y se extienden con tanta profundidad que quisiera uno tener todo ese tiempo, pero de pronto, después de mucho tiempo, ya no quieren escuchar más acerca del tema. Creo que lo podemos hacer de manera puntual y si ustedes quieren profundizar, hay libros muy buenos que pueden ayudar. Por ejemplo, este libro del Reino de Herman Ridderbos es muy buen libro. Este libro de Sam Waldron, El final de los tiempos, una escatología del Evangelio, es muy buen libro también, ayuda a comprenderlo. O la escatología de José Grau, del curso de formación evangélica, la escatología al final de los tiempos, es un buen libro también que habla acerca del reino y otros libros que nos pueden ayudar a comprenderlo. Estos nos van a acercar a las escrituras para que nosotros podamos evaluarlo. Nosotros vamos a hacer un estudio sencillo del Antiguo y el Nuevo Testamento en el reino. No quiere decir de que yo vaya a terminar el reino escatológico con esta diapositiva, no, pero nos va a ayudar a confrontar algunas cosas. Primero, miremos Éxodo. Cuando yo planteo el pacto, no solo está el pacto acá mosaico, no es solo el pacto con Moisés, sino que es el pacto con David. ¿Por qué? Porque en el pacto davídico, en la revelación progresiva de la historia de la salvación, Dios dispuso hacer el pacto con David para hablar acerca del reino. En Moisés, la ley, ¿sí? Y en David, el reino que ya posee una ley. No hay reino sin ley y tampoco hay reino sin rey. Rey Cristo, su ley
la que nos ha sido planteada desde el Éxodo. Entonces miremos este texto y confrontémoslo con el de Pedro para mirar un cumplimiento o una referencia de este texto aplicada en la iglesia. Éxodo 19:3. Espero estar siendo claro. En caso de que no pueden preguntar, saben que yo busco no dejar preguntas en el aire. Israel en el monte Sinaí. Recuerden que esto es pre-ley, porque en el capítulo 20 les va a entregar la ley, y acá Dios va a hablar desde el Sinaí, y el pueblo va a escuchar y va a temer. Ahí tenemos en ese contexto a Moisés subiendo al monte. Y dice, y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, o sea, a la ley que iba a dar, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Escuchen esa palabra, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces aclaremos una cosa. Él les dice, si diereis, este sí es un condicional, lo que nos señala que el pacto con Moisés es condicional. Esto ocurre si ellos obedecen. Si no obedecen, no ocurre. ¿Claro? Dice, y guardaréis mi pacto. Si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, acá lo voy a señalar, vosotros seréis mi especial tesoro. Ahí, acá tenemos la equivalencia. Si ellos obedecen, guardan el pacto, serán el especial tesoro de Dios, sobre todos los pueblos. Y añade, porque mía es toda la tierra. Es que eso tiene que ver con el reino también. Yo no voy a tocar el reino escatológico sin obviar de que Dios es el rey desde el principio hasta el final y de todas las cosas, que Él es excelso sobre todo, que no hay que esté por fuera de su control. Eso tiene que ver con el reino, pero como estamos puntualmente en el reino escatológico, no voy a entrar a aquellos aspectos de la soberanía de Dios. Pero sí quiero que noten cómo afirma acá que la tierra es de Él, le pertenece a Él, no solo el pueblo de Israel, sino que Él es el dueño de todo. Y les está diciendo, si ustedes me obedecen, yo les haré mi especial tesoro. Y fíjense en el 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Primero, reino de sacerdotes. Ya añadido arriba, especial tesoro. Ahora les dice un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces tenemos una promesa de que ellos serán el pueblo, el especial pueblo del reino, un reino de sacerdotes, de gente santa, un especial tesoro. Acá está planteando el pacto y está planteando a la vez el reino y está hablando de que ellos serían ese pueblo del reino. Si nosotros hacemos la confrontación con Pedro, nos damos cuenta de que Pedro evidentemente no aplica esto al Israel nacional, sino que lo aplica a la iglesia. A la iglesia. Tenemos un cumplimiento en la iglesia de Cristo. Les cuento un poco del contexto de Pedro. Pedro está escribiendo a los hermanos expatriados, o sea, son hermanos que están en desplazamiento por persecución. Están dispersos además. Y son del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Cuántos judíos? No estamos hablando de judíos, estamos hablando de gentiles. Gálatas, galos que habían venido de Europa Occidental y habían poblado Asia Menor, ahí estaba Galacia. Los de Capadocia, algunas raíces griegas ahí. Los de Asia, y se refiere a Asia Menor y Bitinia y el Ponto. O sea, estos son lugares gentiles, hermanos que están en situación de desplazamiento y dispersión acá, sin patria, son advenedizos, pero son elegidos, y esto es importante acá. Ahora,
Aquellos hermanos que están escondidos en las montañas, que están huyendo porque están siendo perseguidos, han sido acusados de ser malhechores, de haber quemado Roma, de haberla incendiado, entonces están siendo perseguidos. Muchos de ellos han sido llevados a Roma cuando son capturados y los cuelgan en postes, y les untan brea y los encienden por la noche para que iluminen las calles de Roma, como si se dijera de esta manera: ah, ustedes quemaron nuestra ciudad, pues ahora ustedes iluminarán nuestra ciudad. Y quemaron a muchos cristianos entre la persecución del 64 hasta el 70, hasta el año 70, que es la abominación desoladora. Sí, señor, es ese día, pero más adelante lo veremos. Ahora, resulta que a estos hermanos escondidos, temerosos, Pedro, que fue temeroso, y cuando le dijeron, tú eres uno de aquellos discípulos que andabas con él, que Pedro negó y hasta llegó a usar mal vocabulario para señalar de que no era de los que estaban con Cristo. Ese mismo Pedro que el Señor le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Ese mismo Pedro al que Cristo le dijo: pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Acá, en estos dos versículos, está confirmando a los hermanos de la siguiente manera. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Empecemos a subrayar. Real sacerdocio, o un reino de sacerdotes, como lo dijo Dios a Moisés. Una nación de gente santa, pueblo adquirido por Dios. Y recuerden que el contexto del Éxodo es que el pueblo ha sido librado de Egipto, ha sido redimido de Egipto. Acá nosotros hemos sido redimidos, y les recuerdo que tan solo unos versículos más antes, cuando estamos terminando por allá el capítulo 1, se está diciendo de nosotros que, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, lo que señala que estos gentiles no son el plan B, sino que ellos habían sido planeados desde antes de la fundación del mundo, por este Cristo, que ha sido destinado también de la misma manera para comprarlos con su sangre preciosa. Y acá dice, pero manifestado en los postreros tiempos. En los postreros tiempos son los momentos de la venida de Cristo, por amor de vosotros, a ellos que han sido comprados, que han sido redimidos, así como el pueblo había sido redimido en Éxodo capítulo 19, en el mismo contexto les está diciendo: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque eran los gentiles y eran señalados de que no eran el especial tesoro, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y cuando decimos en otro tiempo, no estamos diciendo de que no estuvieran en el plan de Dios, no, sino que a Dios le plació, le agradó, primero en su plan de redención, en el desarrollo progresivo de su plan de redención a través del pacto o los pactos de la promesa, ir poco a poco revelando un poco más de su plan, de su salvación, de lo que había programado, de su propósito para el pueblo de la fe, para los verdaderos hijos de Abraham. Y no estoy negando a los israelitas, porque los israelitas que ponen su fe en Cristo son verdaderos hijos de Abraham. Entonces, acá tenemos que Pedro va a tomar un texto que es dispuesto para el pueblo de Israel, pero lo va a aplicar a la iglesia, y mejor todavía, porque ya no es si obedeces o si haces esto o aquello, o si guardas mi pacto. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros los que tenemos que guardar el pacto, sino que fue Cristo quien cumplió y guardó el pacto de manera perfecta por nosotros. Entonces, fíjense la aplicación de este reino escatológico prometido. El reino escatológico prometido fue cumplido en la iglesia de Cristo. Eso es algo precioso. De pronto alguien está diciendo, pero son solo 2 textos. Bueno, hay muchos más en realidad. Yo estaría dispuesto a compartir ya de manera personal, con un tintico, cuando se pueda, cuando hayamos terminado esta cuarentena, pero hay mucho más que eso. No podemos detenernos. Miremos
Ahora, esta misma promesa, pero ya hecha a David y con otras características, no solo añadiendo ya la ley, sino hablando acerca del rey y del trono que sería para siempre. Primero de Crónicas 17:14. Primero de Crónicas 17:14. Yo espero no ir rápido. A veces siento que voy rápido y de pronto otro quiere que vaya más lento. Primero de Crónicas 17:14. Dice, les recuerdo también un poco de lo que se está hablando acá. Es el pacto de Dios con David, precisamente. Y en este pacto que Dios hace con David, en pocas palabras le dice de que un descendiente suyo siempre estaría en el trono, o sea, sería un reino eterno. Esa es la promesa a David. Ahora, fijémonos acá en el versículo 14. De pronto, si vemos un poco más antes, porque el texto en su contexto se refiere a Salomón. Pero si nos damos cuenta, esto es imposible que lo hiciera Salomón, porque en realidad señalaba a Cristo. Y ese es el pacto con David. Dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, David, levantaré descendencia después de ti. Oh, y esto es una tranquilidad para un rey saber de que un hijo suyo iba a continuar con el reino. Levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Uy, qué promesa. Y afirmaré su reino. Y David es la época de oro de la monarquía israelita. Le dice, y afirmaré su reino. Él me edificará casa. Entonces decimos, se refiere a Salomón. Obvio, Salomón le levantó el templo. El primer templo, el más grande de todos los templos que se lo llegó a construir, porque no el de Zorobabel en la época del posexilio y no el de Herodes, llegaron a igualar la gloria de la primera casa que se había construido. Sin embargo, habían promesas de que el postrer templo sería mejor que el primero, y nunca lo fue, porque en realidad no se refería a un edificio, sino se refería a la persona de Cristo. Recuerden cuando Cristo dice, vosotros destruís el templo y yo lo levantaré en 3 días. En 3 días, pero por favor, Señor, si esto fue construido casi en 46 años, o sea, ¿de dónde viene Cristo diciendo que lo va a levantar en 3 días? ¿Qué dice el texto de Juan? Dice de que Cristo se refería al templo de su propio cuerpo, porque resulta que la casa a la que se refiere en realidad acá no era precisamente un edificio terrenal. Claro que iban a construir un edificio terrenal, pero el edificio terrenal no señalaba sino a una persona, a Cristo, como todas las cosas en el Antiguo Testamento. Dice, Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. ¿Será que Salomón iba a reinar eternamente? Mediten ustedes. Y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, o sea, de Saúl. No quitaré de él mi misericordia. 14. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. ¡Wow! Esto es mucha expresión tan contundente acerca del reino. Confirmaré, lo confirmaré. Uy, señale este artículo porque lo dejamos por fuera. Lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Quiere decir, no estamos hablando de Salomón. Salomón edificó un templo muy bello, ¿sí? El más glorioso terrenal que pudo haber tenido Israel, pero nunca otro templo terrenal fue mejor que el de él, porque aquella casa que tendría más gloria era Cristo. Y aquel quien tendría un reino eterno y sería para siempre, es el reino de Cristo, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense el reino prometido, la promesa del reino y de un rey. Ahora piensen en Israel. Ellos esperando el cumplimiento de la venida de ese Mesías, de ese rey que definitivamente llegaría y sometería a todos los imperios, entre ellos Roma,
y no ningún reino podría estar en pie y él reinaría para siempre y los judíos creían ser la nación del reino y que nadie más estaría en él, sino que ellos eran el especial tesoro, pero no habían obedecido como se les había demandado. Ellos están con esta idea de un reino escatológico muy terrenal. No es el reino escatológico de Cristo, por eso no aceptan a Cristo, porque ellos no esperaban a un rey como Cristo, esperaban a un rey de 2 metros, de una espada muy afilada, tal vez como, no sé, la de Excalibur, una cosa que rompiera piedras, con un caballo grande, percherón, y con un ejército detrás de él inmenso, y que los romanos se postraran ante él. Eso estaban esperando los judíos, pero entra en un pollino de asna a Jerusalén, en un burrito. ¿Ah? Ellos no esperaban ese rey, pero bueno, hoy entendemos que era ese rey. No les señalamos y no los acusamos, por el contrario, creo que si hubiéramos estado allá con los gentiles, así como dice Hechos 4:27, que Herodes, que Poncio, que los judíos y los gentiles se unieron, se amangualaron contra Cristo para hacer lo que la mano del Señor ya había determinado que sucediera, seguramente si hubiéramos estado en esa época, nosotros nos hubiéramos unido al motín en contra del rey. Así como dice el Salmo 2, librémonos de sus lazos, librémonos de ser esclavos de Dios. Eso es lo que quieren los hombres, quitarse al rey de encima. Primero de Crónicas 22:10, hay una reiteración de esta promesa. Primero de Crónicas 22:10. Y él edificará casa a mi nombre. Bueno, me gustaría hacer un poco más de contexto, ¿no? Salomón construirá el templo. Estamos en lo mismo, es la misma narración en otras palabras. Vean lo que dice acá más atrás. David, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo. Y uno dice, Salomón, Salomón que prefiguraba a Cristo en estas cosas. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, príncipe de paz. Porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón. Fíjese que estamos hablando del hijo Salomón, vuelvo y reitero, que prefiguraba a Cristo, ya van a ver por qué. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre. Entonces decimos, sí, el templo. Y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino. ¿Por cuánto tiempo? Sobre Israel para siempre. Ahora mediten en la historia de Israel. ¿Cuánto duró el reino para siempre, el reino terrenal? Tan solo Salomón muere y el reino se dividió. Hubo un cisma. Jeroboam, Roboam. El reino del norte, Israel, 10 tribus. El reino del sur, Judá, Benjamín. Y otros pobladores más. Se divide el reino del norte, el reino del sur y peor, el 722, Israel, las 10 tribus del norte desaparecieron. Asiria las destruyó, Sennacherib. Llega Babilonia, siglo VI antes de Cristo, séptimo, sexto, finales del séptimo, inicio del sexto, destruyó Jerusalén, destruyó el templo que construyó Salomón, se llevaron todos los utensilios. ¿Y cuándo volvió a haber rey sobre Israel? Ya respondieron allá en su casa, ¿verdad? No volvió a haber rey en Israel. ¿Será entonces que a eso le podemos llamar para siempre? ¿Se refería a un reinado terrenal? No hubo más rey. De hecho, para la época de nuestro Señor, quien gobierna es el emperador. Y ahí han sido puestos unos vasallos, Herodes, no de sangre puramente judía, y Poncio, que es un romano. No volvió a haber rey en Israel. El año 70, Israel desapareció como nación y como reino.
¿Y qué pasó con esta promesa? ¿Será que Dios, así como dice Pablo, Dios ha olvidado su promesa? No, en ninguna manera. La interpretación de ese tipo de reino era errada, porque su reino evidentemente es para siempre y sería establecido en un momento particular. Salmos 45:6 nos va a señalar también acerca de ese reino. Fíjese que este es el reino prometido. Acá vamos a tener el reino anunciado por los profetas. Vamos a ver solo dos textos y vamos a ver algo particular para confrontar, aunque ya estoy viendo que el tiempo se me fue. Salmos 45:6. Salmos 45:6 dice así. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Añado de que tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es aquella cita que es tomada una y otra vez en el Nuevo Testamento, en particular en Hebreos, para hablar acerca de Cristo. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Ese es el reino de Cristo. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. O sea, el reino de Cristo es el reino de justicia. Creo que eso debe dar pautas a pensar en la iglesia. Ahora, el reino es anunciado. Acá es prometido en el pacto, primero a Moisés y luego acá a David. Podía haber citado también a Abraham y señalar lo que ya habíamos hablado hace 15 días, de que a Abraham le fue predicada la buena nueva, previendo de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Gálatas 3:8. O el versículo 29 también, que señala que Abraham, los hijos de Abraham son los hijos de la fe y que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos de la promesa. Y que el mismo Gálatas también en el capítulo 4 y en el capítulo 5 reitera de que nosotros somos los hijos de la promesa. Pero pues veamos solo dos anuncios particulares que tenemos acá, Isaías 9 y Jeremías 23, acerca de este reino. ¿Cómo lo anunciaron los profetas? ¿Qué estaban pensando los profetas acerca de ese reino escatológico? Isaías 9:6. Isaías capítulo 9, versículo 6, dice así. Porque un niño nos es nacido, y aclaremos una cosa, esto tiene un contexto también. Nosotros, evidentemente, le hemos titulado Nacimiento y Reinado del Mesías. Así ha sido titulado desde las sociedades bíblicas y todos cuando leímos Isaías 9 estamos pensando en Cristo. Pero en su contexto inmediato, estos niños, los dos que se hablan acá, de Emanuel y un niño no ser nacido, se refieren a los hijos de Isaías que garantizaban al pueblo de Israel la caída de Asiria. Ese es el contexto inmediato, pero saben ustedes que la profecía tiene un cumplimiento inmediato y uno posterior, y acá refiere a Cristo, porque así como Salomón construyó el templo, no podía tener un reino eterno y refería en realidad a Cristo, quien es el templo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y él es el rey eterno. Acá, de la misma manera, un cumplimiento inmediato, pero uno posterior también, señalando a Cristo. Porque un niño nos es nacido, escuchen las palabras, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, vean la A, admirable. Recuerdo esta misma admirable cuando Manoah pregunta al ángel de Jehová por su nombre, cuando se le anunciaba acerca del nacimiento de su hijo, dice, dame tu nombre, y el ángel voltea y dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Una figura de Cristo, el ángel de Jehová. Acá dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Por lo tanto, podrían estar esperando los hijos de Isaías para el fin del reinado de Asiria. Pero escuchen que no todo era aplicable a un hijo de Isaías. Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Eterno, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, se va a señalar acá acerca del reino y es el anuncio.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Escuchen que ya se había dicho de que este rey tendría o traería tiempos de paz. Y recuerden en realidad cómo trae la paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Qué claro esto. Estamos hablando del mismo rey, del mismo reino escatológico que ha sido prometido desde el pacto y ahora desde los profetas anunciando aquellas palabras y aquella llegada del reino. Dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, se resalta lo eterno de ese reino. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Les recuerdo que este texto de Samuel, de Isaías, tiene cerca de unos 750 años antes de Cristo y que los dos textos de Samuel, de los que estábamos hablando acá, de Crónicas, perdón, son textos de aproximadamente casi 1000 años antes de Cristo, 970 años antes de Cristo. Quiere decir un milenio antes de Cristo. Se está hablando con tal claridad acerca de la llegada de este reino. Acá tenemos el anuncio de Isaías, veamos un anuncio de Jeremías, no sé cuánto tiempo llevo, creo que se me está acabando Jeremías, capítulo 23:5. Jeremías 23:5 dice así. Bueno, regreso del remanente, me gusta esta expresión, regreso del remanente. Hay pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, ha dicho así. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente. Uy, cómo me gusta esto. A mí me emociona, perdónenme, no sé si a ustedes no les emociona, pero a mí me fascina leer estas cosas. Y yo mismo recogeré el remanente. ¿Quién está hablando acá? ¿Ah? Jehová, Dios de Israel. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Recogeré que las ovejas quiere decir de que él mismo será el pastor. Recuerden que el pastor va y busca sus ovejas. Cristo mismo dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también debo traer. No sé si lo recuerdan ustedes. Bien, acá está diciendo, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, acá está nuevamente, en que levantaré a David renuevo justo, hablando de Cristo. Levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Recuerden que David ya había muerto hacía casi 500 años acá. Casi 500 años ya David había muerto. 400 años. Y reinará como rey, el cual será dichoso. Y hará juicio y justicia en la tierra. Me gusta esto. Y reinará como rey. Levantaré a David renuevo justo. Fíjense cómo el reino había sido prometido una y otra vez. Creo que definitivamente vamos a tener que detenernos acá. Porque ya me acerqué a la hora. Me acerqué a la hora de la enseñanza. Quiero que mediten profundamente en este versículo solo, porque no saben toda la riqueza que hay acá. Fíjense que vamos a comparar solo Daniel 2:44 con todos estos textos para referirnos al reino prometido y al reino cumplido. Tarea, lean Daniel 2:44 una y otra vez. Si pueden pegarle una lectura muy rápida esta semana, Daniel, creo que tenemos el tiempo, lean Daniel.
pero en particular, importante, capítulo 2, versículo 44, y por acá resalté también Daniel 7, 18, hay más textos que hablan así en Daniel. Y quiero que tengamos el tiempo de exponer todo el libro de Daniel más adelante, pero tenía que sacar una idea importantísima que nos va a mostrar el cumplimiento del reino y la llegada del reino en Cristo en su primera venida y no en su segunda. Porque fue que se nos enseñó que la llegada del reino es hasta su segunda venida y no, la escritura muestra de que el reino se inauguró, inició, fue establecido y empezó a reinar desde su primera venida. Entonces tenemos que aclarar esto muy bien, porque esto nos va a dar pautas para la escatología muy sencillas. Y hemos visto textos muy claros, además ni siquiera hemos entrado todavía en textos alegóricos y figurados, escatológicos. Todavía estamos en textos muy sencillos y literales. Creo que es lo que debemos hacer en una buena interpretación de las escrituras. Primero los textos sencillos, luego los textos complejos, primero los textos literales, luego los textos figurados. Interpretaremos lo oscuro a la luz de lo más claro de las escrituras. Dejemos hasta ahí, mis hermanos. Continuamos el siguiente miércoles, Dios mediante. Oremos. Y no sobra decir, démosle gloria a Dios. Porque nuestro Señor, Él mismo, dice, recogería sus ovejas y nos recogió. Y no nos dejó perdidos, no nos dejó errantes, no nos dejó sin esperanza, sin Dios en el mundo. Nos recogió y nos ha hecho parte de su reino. Demos gracias a Dios por eso. Terminemos con esa oración. Señor y Padre nuestro, te honramos hoy, te damos la gloria a ti. Sabes, Señor, el gozo que hay en mi corazón de poder empezar a hablar acerca del reino, de este reino escatológico prometido y anunciado en el Antiguo Testamento, y que todavía no hemos llegado a ver su cumplimiento, Señor, en tu primera venida. Ahora, ruego, Padre, para que tú abras el entendimiento de este pueblo, para que tú des gozo a tu pueblo por tu palabra, para que tus ovejas se regocijen sabiendo de que pudieron morir en las fauces del lobo, pero hemos sido recogidos y guardados, y tú nos proteges con tu cayado, tu vara y tu cayado infunden aliento. Tú nos alimentas, tú nos sostienes, tú nos has hecho parte de tu redil o de tu reino. Te damos ahora la gloria, Señor, en el nombre de nuestro amante Salvador Jesucristo. Amén.